Lunes 14 de septiembre del 2020, buenos días, les saludo Moisés Urbina, esto es Frente a Frente. Tenemos dos importantes entrevistas esta mañana. En los primeros 45 minutos ya aquí en el estudio, el doctor Francisco Laví, él es el ministro de Salud. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer Moisés, un placer estar acá. Un saludo a la población salvadoreña. Comentamos cómo sigue el desarrollo de esta enfermedad y sobre todo para que todas las dudas que puedan tener, pues podamos aclarar. Exactamente. Es oportuna su visita esta mañana, señor. Sin ir más allá de preámbulos, el tema coyuntural que por lo menos en este momento preocupa a muchos es el aeropuerto se abre este próximo fin de semana, pero ya hay una decisión y es una decisión ministerial de parte suya, un decreto del Ministerio de Salud precisamente, en el que se tiene que tener una prueba PCR-RT, que es polimerasa en tiempo real, ¿verdad? De tiempo real, para poder ingresar al país y que ésta sea negativa y que se haya tomado 72 horas antes de ingresar al país. ¿Me estoy equivocando o es así? Correcto, esa es la indicación. Tenemos a la fecha un muy buen manejo en la pandemia. La cantidad de casos confirmados por día para este día están de 81 casos reportados. Estamos hablando prácticamente de una situación en la cual el país ha venido con una tendencia a la disminución. Hay un total de casos confirmados bastante positivo, entonces debemos cumplir todas las medidas necesarias para que una de las áreas de ingreso, bueno, dentro de las que mayor cantidad de salvadoreños podemos tener y extranjeros en el ingreso es el aeropuerto, y eso es bien importante porque también debemos comprender que hay países que no se encuentran en la situación en la cual está El Salvador y debemos tomar todas las medidas necesarias para que esos datos y esas estadísticas que hoy estamos observando gracias al esfuerzo de todos los salvadoreños pues no se vean alterados por este tipo de situaciones. En ese sentido se decide tomar una prueba, una reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, y esto no lo está haciendo solo El Salvador, lo está haciendo todos los países de la región, y no solo de los países de la región, a nivel internacional, Europa, Estados Unidos, la mayoría de los países están solicitando esta prueba. ¿Por qué? Porque es una prueba que nos puede dar a nosotros un dato certero de si un paciente está en el curso o en la evolución de una enfermedad. Debemos comprender que las diferentes pruebas que existen también tienen que ver mucho con el tiempo de desarrollo de esa enfermedad, y no podemos solicitar simplemente una prueba rápida que inicia su elevación al día 15 y precisamente en el día 15 de la enfermedad es cuando ya la enfermedad ya ha pasado o ya no es infectocontagiosa. Entonces, desde ese punto de vista se solicita precisamente una prueba en la cual nos pueda dar esa certeza en su momento si el paciente tiene o no una enfermedad. ¿Por qué las 72 horas? Porque precisamente en una gráfica que anteriormente he comentado, el día del 0 al día 2 del contagio, más o menos en esas fechas, todavía la prueba puede ser que no tenga una elevación o puede ser que no dé un resultado positivo. Es por eso que pedimos esas 72 horas para poder al menos tener un dato certero de si este salvadoreño o extranjero que desea ingresar, pues tiene la 72 horas como máximo. Como máximo. O sea, el tiempo anterior al cual él debe haberse hecho la prueba para ingresar al país. Es correcto. Todas las personas que salgan y van a un destino en el que se requiere esta prueba, usted menciona que Estados Unidos lo está solicitando o lo va a solicitar. Sí, la mayoría de países lo está solicitando, no tengo así el dato exacto, pero varios países de Europa, casi todos los países de la región centroamericana los están solicitando, y el ingreso es específicamente una prueba de... Ok, ahora, si alguien va a viajar, ¿dónde se la puede hacer aquí en el país para ir hacia afuera? Sí, esos son los puntos claves. Sabemos que ahí vienen las preguntas difíciles. Ahí vienen las preguntas difíciles. Existe un laboratorio privado en el cual podrían realizarse la prueba, pero también existen las pruebas de tamizaje que constantemente se están anunciando. Sabemos que una de las situaciones complejas es la cantidad de pruebas que podemos realizar de PCR, y eso se sigue realizando para poder ir identificando personal de salud, el tamizaje dentro de la población, los grupos de riesgo, y se está desplazando a todos los lados. Entonces nosotros no podemos hacer esa disposición de tomar todas las pruebas para la salida de algún salvadoreño que de alguna manera quiere viajar hacia el exterior. Entonces existe un pool, existen las pruebas de tamizaje, pero lo más importante es que hoy a la fecha existe de alguna manera la posibilidad de optar por una prueba en el área privada. En el área privada, pero es bien cara, $170 creo que vale, si no más. Sí, ese es el precio que ronda una prueba de este tipo, es una prueba compleja, definitivamente
el hecho de poder contar con todo lo necesario, el tipo de laboratorio que se requiere, el tipo de personal que se requiere, pues hace costosa esta prueba. Le hago preguntas inocentes. ¿No será que existe alguna oportunidad o ventana para que el Ministerio de Salud pueda tener estas pruebas para aquellos viajeros que piensen salir del país? Es complejo porque estamos dándole la oportunidad, siempre existe una toma diaria a nivel de todo el territorio, que son las pruebas de tamizaje en los diferentes sitios, en los cuales día con día se están prácticamente cambiando las ubicaciones, y en eso podría fácilmente acceder un salvadoreño a tomarse una prueba. Esas pruebas prácticamente son cerca de 300 pruebas que se realizan a diario y no siempre en el total de los sitios se completan. No se completan. Dependiendo del lugar, a veces pasan las cabinas hasta que podrían ser 4, 5, 6 horas hasta que se logra completar, porque el proceso va lento. Hay ubicaciones donde son más afluentes de salvadoreños y se completan en 1 hora, 2 horas. Insisto en esto porque hay varias preguntas de lo mismo. Esto es para quienes van hacia afuera, pero para quienes vienen al país van a tener que buscar en alguno de los países de origen dónde hacer esa prueba y que venga validada, porque no es simplemente de que le vamos a creer la palabra a cualquiera que entre. Tiene que traer un papel de validación, me imagino que de alguna forma certificado. Sí, en la mayoría de países están realizando este tipo de pruebas y específicamente dan los informes, el resultado validado, porque es una práctica que se está realizando a nivel internacional. Varios salvadoreños que de alguna manera quisieron regresar en un inicio solicitaban si se podía llegar a hacer con una prueba de PCR, porque en su momento ya se iniciaba a realizar todo este tipo de estudios en otros países. Y es algo que bastantes salvadoreños podrán tener acceso en diferentes partes. Ahora, el resultado siempre viene certificado por parte del laboratorio en el cual se toma, pero es una medida de control que se debe tomar específicamente en este tiempo. A medida va avanzando la pandemia, va disminuyendo la susceptibilidad de la población y eventualmente pues ya no va a ser necesario esta prueba, pero en este momento preciso en el cual vamos saliendo de un primer impacto y de alguna manera sí, se ha obtenido extremadamente necesario. Buenos resultados, es extremadamente ¿Cuánto necesario. tiempo cree usted que va a ser esta prueba necesaria? No podría poner una fecha estimada porque esto depende de cómo va a ir evolucionando, ¿verdad? Lo que siempre hemos mencionado para que los salvadoreños lo conozcan es un antecedente histórico de una pandemia ronda los 2 años, en los cuales una población puede ir saliendo prácticamente o olvidándose de este tipo de enfermedades, y eso nos lo ha dado las pandemias anteriores. Entonces, no podemos establecer una fecha exacta para cada caso, podemos tener aproximaciones. En algún momento nosotros comentamos que por estas fechas podría llegar a ser que la situación mejorara en el país, pero son estimaciones, lo cual va a depender del esfuerzo de todos los salvadoreños y del cumplimiento de los protocolos. Muy bien. ¿Quienes entren por tierra igual van a tener que traer una prueba? Sí, es necesario tener la prueba. De Guatemala, Honduras, Nicaragua, cualquier destino, cualquier origen. Es correcto. Toda la región al momento se encuentra con las mismas solicitudes. Hay casos muy específicos en los cuales pues la situación o las actividades que se realizan puede ser que no se solicite, pero son casos muy puntuales, ¿verdad? Son casos muy puntuales, los cuales en el tránsito del tiempo pues vamos a ir aclarando. Pero ¿cuáles casos muy puntuales, por ejemplo? Temas muy puntuales como por necesidades relacionadas a la economía, transporte, las zonas de las fronteras, en los cuales prácticamente el flujo de entrada de personas es no, me imagino, los que conducen camiones que traen verduras o mercadería de Guatemala a diario, ¿verdad? Es correcto. Esos tal vez no va a ser necesario. Van a llevar un seguimiento totalmente diferente, distinto. Un análisis médico, evaluación que no tienen sintomatología, porque pues prácticamente el ingreso y la salida implicaría que cada ocasión que ingrese tiene que realizarse una PCR. Edwin, me imagino que nos está escribiendo desde Estados Unidos, dice, con gusto me la hago si me la paga Bukele, ya que aquí en Washington cuesta $200, de lo contrario no podría hacérmela. Llevo 5 meses en cuarentena, dice. Yo creo que esto es bien importante porque definitivamente comprendemos la situación económica que se encuentra a nivel mundial, pero también debemos de ser conscientes que el impacto está relacionado directamente a la cantidad de casos que se puedan tener.
Entonces, al tener ahora una buena evolución, al tener una cantidad de casos, y no solo porque nosotros lo digamos, sino que ustedes pueden verlo, en la población está desarrollando prácticamente todas las actividades dentro del territorio, cumpliendo los protocolos, utilizando sus mascarillas. Entonces, se está volviendo a activar la economía, se está viendo a los salvadoreños pues volver a una nueva normalidad, pero para poder mantener esa apertura y esa relativa tranquilidad que se está viendo en El Salvador, necesitamos cumplir todos los protocolos y evitar que estos casos comiencen a subir. No quisiéramos que esto sucediera, no quisiéramos que hubiera una pandemia, no quisiéramos que el salvadoreño tenga que pagar esa prueba, pero desgraciadamente eso no depende de nosotros como salvadoreños o como gobierno, como Ministerio de Salud, sino que depende precisamente de una situación que es ajena al país, que es una pandemia que se originó pues en otro país y que definitivamente nos ha obligado a tomar medidas que usualmente no hubiéramos realizado. Muy bien. Ministro, hay algunos analistas, sobre todo aquellos legales, que indican que no se le puede impedir el ingreso al país de un salvadoreño que está regresando, volviendo o viajando. Sí, existe asignado una cantidad de pruebas que va a estar específicamente para las áreas fronterizas en las cuales los salvadoreños de alguna manera pues se va a ver ese acceso a esa prueba, pero estamos hablando que son pruebas limitadas, estamos hablando que eso puede retrasar, generar complicaciones hasta que tengan el resultado de la prueba, y no queremos que los salvadoreños de alguna manera pues tengan esas incomodidades. Debemos comprender, yo sé que es difícil, quisiéramos poder realizarlo. Cuando usted dice generar retraso, ¿significa que la población va a ser retenida en puestos fronterizos o en el aeropuerto, o que tenga que hacer largas colas, lo cual es obvio que van a tener que hacerlo, por Correcto, supuesto? pero recordémonos que el procesamiento de una prueba de cadena de polimerasa lleva un tiempo, entonces esta persona debe estar vigilada sanitariamente hasta que se tenga el resultado de la prueba, y eso va a ir generando de alguna manera retrasos, e incluso va a tener que el paciente o el salvadoreño estar en observación sanitaria hasta que se pueda verificar que no tiene la enfermedad. Cuando usted me dice observación sanitaria, significa que va a tener que ser llevado a un lugar sin entrar todavía al territorio salvadoreño. Es una situación compleja, pero es una situación que debe realizarse porque puede incrementar la cantidad de casos. Sabemos que es difícil, sabemos que es necesario de alguna manera cumplir con todos estos protocolos. Todos los países lo están realizando, incluso la mayoría de países pues lo están poniendo sus reglas al igual que El Salvador, y nosotros no queremos generar una regla que dé incomodidad a la población, al contrario, queremos darle seguridad al pueblo salvadoreño. Y para poderle dar seguridad al pueblo salvadoreño debemos estar seguros que de alguna manera toda la población que quiere ingresar, sean nacionales o extranjeros, pues no vengan con esta enfermedad, porque directamente al saber que es una enfermedad que tiene una facilidad de transmisión, pues vamos a generar aumento de los casos en el país. Bien, dice Rigoberto, reportan diariamente más de 2.000 pruebas. ¿Dónde las hacen? Yo llamé para que me la hicieran y me dijeron que no están realizándolas. ¿De dónde proviene tal dato entonces? Cerca de la mitad de las pruebas, eso siempre se ha continuado, se realiza en el personal de primera línea. No solo personal médico, porque debemos comprender que el personal de primera línea es la Policía Nacional Civil, está también las Fuerzas Armadas, está también el personal de salud que se desempeña dentro de las áreas hospitalarias, el personal de salud que se desempeña fuera de las áreas hospitalarias. Entonces, por eso es que la cantidad de pruebas se ve bastante limitada. Cuando uno saca ese total, se da cuenta que prácticamente en un área hospitalaria pueden ser 20 o 30 pruebas. De esas 2.400 y parecer imperceptibles, pero es precisamente por ese total de pruebas. Muy bien. Pregunta también Ami Palacios, ¿las 72 horas son a partir del día que me hice la prueba o a partir de la fecha en que me dan el resultado? Sí, a partir de la fecha en que le dan el resultado. A partir de la fecha que le dan el resultado. Es correcto. O sea, si yo me la hago hoy y el ministerio me la da 3 días después, 6 días después todavía puedo estar viajando. O sea, tiene que tener el resultado 72 horas previas antes del ingreso, como máximo. El resultado. El resultado, okay. Correcto. Para poder tener una validez por el periodo que comentamos, precisamente en el cual se pueden detectar del día 0 del contagio al día 2, hay una disminución de la sensibilidad. Pero generalmente eso es como máximo el periodo de tiempo de las 72 horas. Muy bien. Megan, por favor, pregúntele al ministro. En Estados Unidos los laboratorios envían los resultados de las pruebas por correo electrónico. ¿Será válido ese correo con los resultados de la prueba?
Siempre ante la salida de un territorio debe haber una autorización o una validación de esos documentos. Entonces, en ese sentido, debe acercarse a una de las áreas correspondientes para que ese correo que se le ha hecho llegar sea validado. Y con eso es permitido. ¿Se ha validado cuando viene de otro país para acá? Es correcto. Ok. Debo entender que igual va a ser el procedimiento acá, señor. Si alguien ya se subió al avión en Estados Unidos es porque le hicieron la prueba. Es correcto. Debería de venir con prueba válida para las autoridades norteamericanas, la cual debería ser de alguna forma también válida para las autoridades salvadoreñas. Así debería de ser, pero como nosotros no podemos tener una justificación o tratar de tomar decisiones de acciones que están tomando en el exterior, no sabemos si esta va a ser la decisión del país en el cual el inicio o la salida del viaje, si van a tomar como requisito eso o si la aerolínea lo va a hacer. La responsabilidad principal es como Ministerio de Salud, como Migración, como Aeropuerto, ya estando dentro de nuestro territorio. Entonces ahí se hace la solicitud. Esperamos que esto sea el proceso tal cual se hace como una solicitud de una visa, pues. Significa entonces que cualquier salvadoreño a punto de viajar va a tener que entenderse en primer punto de encuentro con la aerolínea, que es la que recibe los papeles. Sí. Prácticamente, o sea, la aerolínea puede hacer la solicitud de las pruebas de tamizaje y en este caso de la reacción de cadena de polimerasa, pero debemos comprender que al final la responsabilidad es del salvadoreño o del internacional que viaja al presentarse en nuestro aeropuerto. Sí, vamos. Bueno, este va a ser un tema que va a dar mucho que hablar, ministro. Y no sé si es una medida, usted no me lo puede asegurar si es permanente ni por cuánto tiempo va a durar. No se puede aseverar precisamente porque no sabemos cuál va a ser el desarrollo de esta enfermedad en el tiempo, pero yo quiero aclararle algo y la población debe tenerlo presente. Estamos aperturando la economía, está iniciando la actividad, estamos regresando a una nueva normalidad, estamos disminuyendo la cantidad de casos por 23 días, fue sostenida, luego hubo un pequeño incremento y hemos observado una tendencia a estabilizar. Eso quiere decir que estamos en una situación muy positiva. Los hospitales están descongestionándose, las áreas de evaluaciones respiratorias agudas han disminuido, no hemos observado un incremento en las consultas en específicos relacionados a problemas respiratorios y eso es muy positivo. Entonces debemos cumplir todas las medidas que al igual que las anteriores que se tomaron, que de alguna manera nos pusieron en una situación en la cual la población estuvo en cuarentena, guardando ese distanciamiento, cumpliendo con todas sus medidas, pero que nos dé resultado positivo y que nos pone en una situación mucho mejor que otros países de la región centroamericana. Debemos cumplir específicamente con ese flanco que de alguna manera podría hacer llegar a nuestro territorio pacientes salvadoreños, internacionales, que de alguna manera se encuentran en países donde hay una circulación y una situación no tan favorable como en el país. La fecha, parece haber una confusión, ministro, en cuanto cuándo se toma la prueba y cuándo le den los resultados, porque el comunicado de CEPA dice que debe de haber sido tomada la prueba 72 horas antes, no que los resultados hayan sido entregados 72 horas antes. Sí, pero tiene que ser 72 horas antes por el hecho que comento del contagio. Normalmente los primeros 2 días de haber iniciado un contagio, nosotros no podemos asegurar que esa prueba va a salir al 100% positiva. O sea, si yo me contagio el día 0, que es el contagio, al día 1 puede ser que la prueba, aún tomándose esa prueba, pueda estar de alguna manera negativa. Entonces, por eso se solicita esos 72 horas del resultado para poder, como máximo, realizar esa prueba. Muy bien. William Walter nos dice, está en Canadá, y aquí en Canadá dice los resultados solo los entregan por correo electrónico, que era lo mismo. ¿Por qué tipo de autoridades el ministro desea que ese resultado sea verificado? Y hay mucha gente que está escribiendo, mire, llego, nomás abran el aeropuerto, llego a El Salvador, otros que vienen el 1 de noviembre, quienes ya están planificando para Navidad, en fin, todo el mundo quiere venir a El Salvador. Sí, en ese caso podrían ponerse en contacto con las autoridades de El Salvador, los delegados los consulados en el exterior, para que de esa manera pues puedan tener alguna validación si el país en el cual están emitiéndose estos resultados no dan esa validación. Es importante tener esos datos porque debemos comprender que no es tan fácil poder controlar de alguna manera los exámenes que puedan llegar a ser
replicados. Y esto no se trata solo de una solicitud que quiere el Ministerio de Salud, sino que esto se trata de la salud de la población de los salvadoreños, incluido la salud de los extranjeros que puedan llegar a nuestro territorio. Es un tema difícil, pero es un tema de mucha conciencia y es un tema que debemos cumplir para mantener la salud dentro de la población salvadoreña. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana, se le agradece, ministro. Un placer. Seguimos pendientes.